En el momento en que el vuelo 863 comenzó a caer del cielo, nadie prestó atención a la mujer silenciosa en la fila 27. Mientras las máscaras de oxígeno colgaban y los pasajeros gritaban, la azafata Octavia notó algo extraño. Mientras todos entraban en pánico, este pasajero estaba calculando. Cuando ambos pilotos perdieron el conocimiento y el avión comenzó su descenso mortal, Octavia se abrió paso por el pasillo y susurró 7 palabras que lo cambiaron todo. «Eres Fénix, ¿no? De la extracción de Kandahar». El rostro de la mujer no revelaba nada, pero sus ojos lo decían todo. Sin decir palabra, se puso de pie y se dirigió a la cabina, moviéndose contra el avión que se tambaleaba con un equilibrio imposible. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si te gustan las historias sobre héroes anónimos que caminan entre nosotros, considera suscribirte para recibir más historias no contadas que nos recuerdan que las apariencias pueden ser engañosas. El vuelo 863 de Transpacific volaba a 37.000 pies, como una aguja plateada que se abría paso entre nubes teñidas de naranja por el sol poniente. Dentro del Boeing 787, el zumbido constante de los motores proporcionaba un ruido blanco relajante a los pasajeros que se preparaban para las 3 horas restantes de su viaje. La mayoría había encontrado su ritmo en el espacio confinado, algunos durmiendo, otros viendo películas en pantallas pequeñas, unos pocos conversando con compañeros de asiento que habían sido desconocidos 12 horas antes. La azafata Octavia Reeves se movía por la cabina con eficiencia practicada, recogiendo la basura del servicio de cena. Después de 11 horas de turno, su sonrisa seguía siendo profesional, incluso cuando su espalda baja protestaba. Había hecho ese trayecto de Tokio a Honolulu docenas de veces antes, y los rostros tendían a confundirse después de las primeras horas. Pero la fila 27, asiento C, le llamó la atención, aunque no por ninguna razón obvia. La mujer que lo ocupaba, de unos 40 o 50 años, parecía diseñada para mimetizarse con el fondo de cualquier entorno. Cabello oscuro con mechas plateadas recogido en un simple moño, gafas para leer sobre una nariz que se había roto al menos una vez. No llevaba maquillaje, ni joyas, salvo un sencillo reloj analógico con una correa de cuero desgastada. Nada destacable. Sin embargo, algo en ella parecía diferente al ojo entrenado de Octavia. La mujer, Mercer Calegua, según el manifiesto de pasajeros, había rechazado beber alcohol durante todo el vuelo, pidiendo únicamente agua. Mientras parecía absorta en un libro de bolsillo desgastado, sus ojos parecían registrar cada movimiento en la cabina. La forma en que estaba sentada, con la columna recta pero los hombros relajados, transmitía una disposición de la que carecían la mayoría de los pasajeros después de horas de confinamiento. «¿Otra agua, señora?», Octavia ofreció mientras pasaba. «Gracias», respondió Mercer, con voz agradable pero neutral. Acento americano sin especificidad regional, otro detalle olvidable. Mientras Octavia colocaba el agua en la bandeja, notó las manos de Mercer, con los nudillos llenos de cicatrices y callos en lugares que no esperarías encontrar en un típico empleado de oficina. Pequeñas señales que la mayoría no registraría, pero que hablaban de una vida más exigente físicamente que lo que sugería su atuendo actual. El empresario del 27A se quejó en voz alta por la conexión Wi-Fi intermitente. Su cuarta queja de este tipo sobre el vuelo. Un estudiante universitario en 27B dormía con auriculares con la música a todo volumen para que Octavia pudiera identificar la línea de base. Una familia en la fila 28 debatía emocionada sobre sus próximas vacaciones en Hawái. Las voces de los niños subían y bajaban mientras discutían sobre qué playa visitar primero. Durante todo ese tiempo, Mercer simplemente leía su libro, mirando de vez en cuando por la ventana donde el vasto Pacífico se extendía debajo de ellos. Un día, cuando pensó que nadie la estaba mirando, su expresión cambió por un momento mientras sus ojos se fijaban en el horizonte. Algo distante cruzó su rostro. Memoria quizás. Sus dedos se crisparon ligeramente en el apoyabrazos, como si recordara otros controles, otros cielos.
Octavia continuó con su trabajo, pero su atención volvió a la mujer del 27C. En sus 12 años como azafata, había desarrollado una intuición sobre los pasajeros. Los ansiosos, los que se creen con derecho, los que necesitarían atención extra. Mercer no encajaba en ninguno de los patrones habituales. No hizo exigencias, no creó disturbios y aún así mantuvo un estado de alerta contenido que parecía casi profesional. El primer indicio de turbulencia llegó sin previo aviso, lo suficiente para iluminar la señal del cinturón de seguridad y causar una leve molestia en la cabina. Los pasajeros tenían bebidas aseguradas. Los auxiliares de vuelo ocuparon sus asientos plegables. El hombre de negocios en el avión 27 apretó los nudillos del apoyabrazos y olvidó su queja sobre el wifi mientras el avión se estremecía brevemente. Mercer ni siquiera levantó la vista de su página. La voz del capitán Elias Thornton se escuchó por el intercomunicador. Amigos, nos encontramos con un viento agitado, como se esperaba. No hay de qué preocuparse, solo que el sistema meteorológico desaparecerá en breve. Por favor, permanezca sentado con el cinturón de seguridad abrochado. La turbulencia disminuyó y la cabina volvió a funcionar con normalidad. Octavia reanudó sus tareas, pero se sorprendió mirando nuevamente la fila 27. Algo en el pasajero del asiento se molestaba a su subconsciente. La forma en que Mercer inclinó la cabeza ante el anuncio del capitán, no con ansiedad, sino con evaluación. La forma en que sus ojos se dirigieron a los paneles superiores, luego al ala fuera de su ventana, como alguien que conocía los aviones, realmente los conocía. Una hora más tarde, se recogieron las bandejas de cena y las luces de las cabinas se atenuaron para aquellos que querían dormir. Octavia revisó el radar meteorológico en la cocina. Un sistema masivo se había desarrollado aparentemente de la nada directamente en su camino. El capitán Thornton ya había solicitado un ajuste de rumbo, pero aún así bordearían el frente de tormenta. La segunda ronda de turbulencias golpeó más fuerte que la primera. El avión cayó repentinamente y luego se estabilizó. Bebidas derramadas. Algunos pasajeros se quedaron sin aliento. Las luces de la cabina parpadearon momentáneamente. La voz del primer oficial Lachlan Wright se escuchó por el intercomunicador. Esta vez, la tensión es evidente bajo su tono profesional. Damas y caballeros, nos hemos encontrado con algunas turbulencias inesperadas. El capitán dijo, estamos controlando la situación. Por favor, permanezcan en sus asientos con los cinturones de seguridad bien abrochados. Octavia intercambió miradas con la azafata principal de Siree Blackwood. Algo estaba mal. El avión se inclinó repentinamente, demasiado abruptamente para un ajuste normal del rumbo. Se cortó a sí mismo. Desiree susurró. Antes de que Octavia pudiera responder, el avión se inclinó hacia adelante sin previo aviso. Esta no era una turbulencia estándar. El avión cayó lo que parecieron varios cientos de pies en segundos. Máscaras de oxígeno se desplegaron desde el techo, colgando sobre los aterrorizados pasajeros. Las luces de advertencia destellaron por toda la cabina. El anuncio de seguridad grabado comenzó a reproducirse automáticamente. Mientras Octavia se apoyaba contra el respaldo del asiento, sus ojos se encontraron con los de Mercer al otro lado de la cabina. La mujer en la fila 27 no estaba en pánico. Ella no estaba orando. Ella no se agarraba a los apoyabrazos. Ella estaba calculando. Y en ese momento, mientras el avión se inclinaba hacia adelante nuevamente y los pasajeros gritaban a su alrededor, Octavia recordó donde había visto ojos así antes. Hace 5 años, su hermano Wyatt había regresado de un despliegue bebiendo demasiado whisky en su porche trasero. Había roto el protocolo. Ella lo supo cuando él le contó sobre una extracción clasificada en Kandahar, sobre cómo su escuadrón de tácticas especiales había quedado varado. Misión comprometida. Se niegan todas las opciones de extracción convencionales. Enviaron un piloto, dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro a pesar de que estaban solos. Cuando todos los demás se negaron,
Las condiciones de combate se clasificaron como inservibles. Ella llegó en un Black Hawk modificado con la mitad de los instrumentos destruidos, aterrizó bajo fuego intenso y sacó a 17 de nosotros cuando se suponía que nos darían de baja. «¿Ella?», preguntó Octavia. «El distintivo de llamada es Fénix», respondió Wyatt. «Nunca supe su verdadero nombre, pero nunca olvidaré sus ojos como si estuviera calculando probabilidades de supervivencia con cada movimiento. Computadora humana en un traje de vuelo». El recuerdo se cristalizó cuando el avión se estremeció violentamente a su alrededor. El caos se desató cuando el Boeing 787 cayó otros 1000 pies sin previo aviso. Los pasajeros gritaban. Un niño se lamentó. El empresario del 27 vomitó en la bolsa antimareos. A pesar de todo, Mercer Kalewa permaneció quieto. Una isla de calma paternal mientras el avión se sacudía y se estremecía a su alrededor. El intercomunicador volvió a sonar. La voz del primer oficial Wright ahora sonaba abiertamente en pánico. «Este es su primer oficial hablando. Estamos experimentando una turbulencia severa y una emergencia médica en la cabina. El capitán no responde. Si hay un pasajero con experiencia de vuelo a bordo, identifíquese inmediatamente con un miembro de la tripulación». El rostro de Desire se puso pálido. «Voy a ver cómo están», dijo, avanzando hacia la cabina con paso decidido a pesar de los bandazos del avión. Octavia volvió a mirar a Mercer, quien permanecía concentrado, alerta, calculando. La comprensión que se había ido formando finalmente cobró sentido. Las manos, la postura, la conciencia, la calma bajo presión, los ojos que lo evaluaban todo. El avión volvió a descender con violencia. Alguien gritó que iban a morir. Un grupo religioso en la parte trasera comenzó a rezar en voz alta. Un bebé lloró. El sonido atravesó el caos. Octavia se abrió paso por el pasillo hasta la fila 27, agarrándose a los respaldos mientras el avión se tambaleaba. Se inclinó hacia el oído de Mercer. Su voz apenas se oía por encima del caos. «Eres Fénix, ¿verdad? De la extracción de Kandahar. Mi hermano estaba allí». Por primera vez, la máscara perfecta de Mercer Kalewa se desvaneció. Sus ojos se abrieron de par en par, no por miedo, sino al reconocer que su tapadera había sido descubierta. Miró fijamente a Octavia, evaluando esta nueva variable en sus cálculos. «Mi hermano es Wyatt Reeves, JTAC del 24º Escuadrón de Tácticas Especiales. Lo salvaste en 2017. La puerta de la cabina se abrió. Desiree emergió, pálida. El primer oficial también perdió el conocimiento. Algún tipo de evento de gases tóxicos. Intenté estabilizar los controles, pero no sé lo suficiente. El avión volvió a caer. Sonaron las alarmas de advertencia desde la cabina. Ambos pilotos están incapacitados, insistió Octavia, mirando fijamente a Mercer. Estamos perdiendo altitud. La mandíbula de Mercer se tensó. Sus ojos se dirigieron a la puerta de la cabina, luego al horizonte, visible a través de la ventana, evaluando el ángulo de descenso, el grado de inclinación y la altitud. «Por favor», susurró Octavia. «Hay familias a bordo». A su alrededor la situación se deterioró. Los pasajeros sollozaban. La presión de la cabina fluctuaba dolorosamente. A través de las ventanas se podía ver la pronunciada inclinación del avión. Océano donde debería estar el cielo. «Señora, si tienen alguna experiencia de vuelo», gritó Desiree desesperadamente a toda la cabina. «De cualquier manera, necesitamos ayuda ahora». Mercer respiró profundamente. Se quitó las gafas para leer, las dobló con cuidado y las guardó en el bolsillo de su chaqueta. Cuando volvió a levantar la vista, la fachada civil cuidadosamente mantenida había desaparecido por completo. En su lugar había algo más, el porte de alguien acostumbrado al mando, a las crisis, a las situaciones imposibles. «Llévame a la cabina», dijo, con una voz autoritaria que atravesó el caos. Sin decir nada más, Mercer se puso de pie y se quitó la máscara de oxígeno con precisión experta.
Se movió contra el avión que se tambaleaba con un equilibrio imposible, como alguien que ha entrenado para ello, caminando por la cubierta de un barco en alta mar. ¿Quién eres?, preguntó Desiree al acercarse Mercer. Octavia respondió por ella. Es nuestra única oportunidad. Al desaparecer Mercer en la cabina, el avión volvió a ladearse bruscamente. Octavia se agarró al asidero seguro más cercano y vio cómo la puerta se cerraba tras la misteriosa pasajera de la fila 27. En ese momento, a pesar del peligro, Octavia sintió algo inesperado. Esperanza. Porque si las historias de su hermano eran ciertas, si este era realmente el piloto al que llamaban Fénix, entonces todos a bordo podrían sobrevivir la siguiente hora. Dentro de la cabina, ambos pilotos se desplomaron en sus asientos. El capitán Thornton estaba completamente inconsciente, con la máscara de oxígeno torcida. El primer oficial Wright aún mostraba signos de conciencia. Sus párpados se agitaban débilmente mientras luchaba por mantenerse despierto. Los indicadores de advertencia iluminaban el panel de instrumentos y la palanca de control se cerraba con cada turbulencia. Mercer evaluó la situación en segundos, comprobando los signos vitales, colocando correctamente las máscaras de oxígeno en ambos hombres y luego deslizándose al asiento del capitán con fluida eficiencia. Sus manos se movían por los controles con absoluta seguridad, no como alguien con experiencia de vuelo, sino como alguien con miles de horas en aviones mucho más complejos que este transatlántico comercial. Primero estabilizó el cabeceo, deteniendo el peligroso descenso con cuidadosos ajustes en las superficies de control. Después, corrigió el rumbo, nivelando las alas de nuevo. El altímetro detuvo su alarmante descenso mientras establecía una altitud de crucero segura. Detrás de ella, Desiree se quedó paralizada en la puerta de la cabina. ¿Puedes pilotar esta cosa?, preguntó, con la voz tensa por el pánico controlado. Ya lo estoy, respondió Mercer sin mirar atrás, con la atención centrada por completo en el panel de instrumentos. Buscó la radio con la confianza de quien ha hecho llamadas de emergencia antes, muchas veces. Mayday, Mayday, Mayday. Transpacific 863 declara emergencia. Ambos pilotos incapacitados. Aeronave bajo control del piloto de pasajeros. Solicito vectores inmediatos para la pista adecuada más cercana. La respuesta del controlador aéreo fue inmediata. Transpacific 863, copiado a su Mayday. Identifique la experiencia y certificación del piloto. Mercer dudó brevemente antes de responder. Indicativo de llamada Fénix solicitando autorización de aterrizaje de emergencia. Una larga pausa. Luego, el código de autenticación de Fénix sin dudarlo. Sierra Tango 994 Whisky hecho. Otra pausa. A la espera de escolta de casa. Canal Militar 7. Desiree abrió los ojos de par en par. Canal militar en una aeronave civil. Mercer no respondió. En cambio, cambió a una frecuencia de comunicación que no estaba en el panel de radio estándar, accediendo a canales militares que no deberían existir en una cabina de vuelo comercial. Sabía exactamente dónde encontrarlo, lo que sugería una familiaridad profunda con las modificaciones clasificadas de la aeronave. Una nueva voz se escuchó, aguda y autoritaria. Fénix, aquí Raptor. Tenemos contacto visual acercándonos. ¿Estás? Se suponía que estaba muerto. Los labios de Mercer se apretaron en algo parecido a una sonrisa. Informes muy exagerados. Raptor, necesito autorización de pista y servicios de emergencia en Wadrillan. Posible agente químico a bordo. Ambos pilotos caídos. Varios pasajeros experimentan dificultad respiratoria. Recibido, Fénix. Estamos autorizando su aproximación ahora. Tiempo estimado de llegada, ETA, 28 minutos con su rumbo actual. ¿Puede mantener el control tanto tiempo? Afirmativo, Raptor, respondió Mercer, mientras observaba el panel de instrumentos parpadeante. Algo en el sistema eléctrico estaba comprometido. Pero estamos experimentando degradación del sistema.
Quizás debamos usar el modo manual para la aproximación final. Entendido. Nos quedaremos con usted. Octavia apareció en la puerta, reemplazando a Desiree, quien había ido a atender a los pasajeros. Aviones de combate acaban de acercarse a nosotros. Los pasajeros los están filmando. ¿Qué sucede? Nos están escoltando a Guadilene Atl, explicó Mercer, haciendo otro ajuste mientras la aeronave se estremecía. Instalación militar con una pista que puede manejar esta aeronave. A 25 minutos. Octavia la miró fijamente. ¿De verdad? Son Fénix. La mirada de Mercer no se apartó de los instrumentos. Esa información no abandona esta aeronave. Pero mi hermano dijo que usted murió en combate hace 3 años. Algo clasificado en Yemen. Un músculo se tensó en la mandíbula de Mercer. En lo que respecta al mundo, yo también. Ahora, necesito que prepare la cabina para un aterrizaje de emergencia. Lo lograremos, pero no será agradable. Fuera de las ventanas de la cabina, 2 F-22 Raptors habían tomado posiciones de flanqueo, con sus pilotos visibles en sus cabinas. Uno saludó deliberadamente al cruzarse con la mirada de Mercer, un gesto de respeto entre aviadores. Prepararé a los pasajeros, dijo Octavia, girándose para irse. Esperen, gritó Mercer. Comprueben si hay alguien con formación médica. Los pilotos estuvieron expuestos a algo. Podría estar propagándose por el sistema de ventilación. Mientras Octavia se marchaba, Mercer se concentró por completo en volar. A pesar de su apariencia tranquila, la situación se deterioraba rápidamente. Los sistemas de FlipWire de la aeronave se volvían cada vez más erráticos, requiriendo constantes correcciones manuales. El sistema meteorológico. Lo que encontraron no era natural. Su repentina aparición e interferencia eléctrica sugerían algo artificial. Alguien había querido que este avión se estrellara. En la cabina principal, el caos se había transformado en un silencio inquietante y aterrorizado. La escolta de cazas había sembrado esperanza y miedo entre los pasajeros. Las llamadas telefónicas se grababan a través de las ventanas mientras los aviones militares mantenían su formación de protección. Desiree usó el intercomunicador. Damas y caballeros, tenemos un piloto cualificado al mando de la aeronave. Realizaremos un aterrizaje de emergencia en Guadilene Atl en aproximadamente 20 minutos. Por favor, escuchen atentamente todas las instrucciones de la tripulación y prepárense para los procedimientos de aterrizaje. El empresario de la 27A, todavía pálido por el vómito, miró a Octavia al pasar. ¿Quién pilota el avión?, preguntó, olvidando sus quejas anteriores ante la necesidad de sobrevivir. Alguien que sepa lo que hace, respondió Octavia, mientras recorría la cabina organizando a los auxiliares de vuelo para los procedimientos de emergencia. En la cabina, Mercer mantenía una comunicación constante con su escolta de cazas. Raptor al mando. Veo una cascada de fallos en el sistema eléctrico. Navegación principal en marcha. Intermitente. Entendido, Fénix. Podemos guiarla visualmente si es necesario. El tiempo está despejado en Guadilene. El entrenamiento de Mercer lo dominó por completo. Las miles de horas en simuladores, los cientos de misiones de combate, las aeronaves experimentales que había probado más allá de sus límites de diseño. Se fusionó con el Boeing 787 en apuros, sintiendo cada vibración, anticipando cada fallo del sistema antes de que ocurriera. El primer oficial Wright se movió en el asiento junto a ella, recuperando parcialmente la conciencia. ¿Qué sucede?, murmuró a través de su máscara de oxígeno. Salvando su aeronave, teniente, respondió Mercer, usando su antiguo rango militar sin pensar. Siga con el oxígeno. Te han envenenado. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. No deberías estar en este vuelo, susurró. Mercer le dirigió una mirada penetrante. Tampoco lo fue lo que te derribó. Antes de que Wright pudiera responder, el sistema eléctrico principal de la aeronave falló por completo.
La cabina se oscureció durante 3 segundos antes de que se activara la energía de emergencia, recuperando un mínimo de instrumentos. Fix, te tenemos cubierto, dijo la voz firme de Raptor Lee. A la vista, a 12 metros. Síganos. A través del parabrisas, Mercer pudo ver el avión de combate ajustando su posición justo delante, convirtiéndose en su guía a través del anochecer que se avecinaba. En el horizonte apareció Wadrilai Natal, una delgada franja de tierra en el vasto Pacífico, cuyas luces de pista ya eran visibles. El avión se estrelló violentamente, otro sistema falló y la presión hidráulica cayó. El aterrizaje iba a ser aún más desafiante de lo que había previsto. Octavia, llamó Mercer por el intercomunicador. Preparación final para aterrizaje de emergencia. 5 minutos. Por toda la cabina, los auxiliares de vuelo se movían con diligencia, asegurándose de que los pasajeros estuvieran en posiciones firmes. De alguna manera, se había corrido la voz de que el misterioso piloto era militar, un rumor que proporcionó un extraño consuelo en medio de la crisis. Cuando comenzaron la aproximación final, Mercer tomó los controles manuales de respaldo. Sintiendo el peso de 213 vidas en sus manos marcadas por las cicatrices, la aeronave respondió lentamente, como un animal herido tratando de obedecer órdenes a través del dolor. Pista a la vista, le confirmó a Raptor. Iniciando aproximación, estás perfectamente alineado, Fénix, respondió el piloto de combate. Como en los viejos tiempos. La pista de Wadrilene ahora parecía más grande, con vehículos de emergencia ya posicionados a lo largo de ella. El personal militar estaba preparado. Mientras descendían a 5.000 pies, otro sistema hidráulico falló y emitió una triste alarma. El tren de aterrizaje muestra un despliegue inconsistente, señaló Mercer, manteniendo la voz firme a pesar de la complicación. Puede ser necesario venir con ruedas, es incierto. Copia eso. Los camiones de espuma están preparados y listos. En la cabina, Octavia se apoyó en su asiento plegable, observando cómo la isla se hacía más grande a través de las ventanas. Los pasajeros se quedaron en silencio. El único sonido es el coro de Brass de los auxiliares de vuelo. A 1 hora pies, Mercer hizo sus cálculos finales. El viento cruzado era manejable. El sistema hidráulico restante se mantendría hasta el aterrizaje. La verdadera pregunta era el tren de aterrizaje. Los sensores mostraron que el tren de aterrizaje delantero podría no estar bloqueado en su posición. 500 pies, anunció a la cabina. Prepárese para el impacto. Los combatientes se retiraron. Su misión cumplida. Mercer estaba ahora sola con su avión averiado y las vidas confiadas a su cuidado. El umbral de la pista pasó bajo sus pies. La franja de hormigón se apresura a subir para recibir al Boeing en apuros. El tren de aterrizaje principal tocó primero, un golpe más fuerte que el procedimiento estándar, pero controlado. A continuación la nariz bajó, un momento de tensión mientras el peso se transfería hacia adelante. El tren de aterrizaje aguantó. El avión desaceleró rápidamente. Los sistemas de frenado de emergencia se activaron automáticamente al detenerse en la pista. Los vehículos de emergencia convergieron desde todas las direcciones. Dentro de la cabina, los pasajeros comenzaron a vitorear y llorar de alivio. Pero Mercer no había terminado. Todos deben evacuar inmediatamente, ordenó a través del intercomunicador. Posible contaminación tóxica. Dejen todas sus pertenencias y diríjanse rápidamente a las salidas de emergencia. Los auxiliares de vuelo entraron en acción, desplegando toboganes en todas las salidas. Los pasajeros se movieron con un orden sorprendente. El peligro inmediato del vuelo se vio reemplazado por la urgencia de escapar del posible envenenamiento. Mercer permaneció en la cabina, asegurándose de que ambos pilotos incapacitados recibieran asistencia médica antes de abandonar su puesto. Cuando el personal de emergencia entró en la cabina, finalmente cedió los controles. En la pista, personal militar con equipo de protección dirigía a los pasajeros a las zonas de cuarentena.
Los equipos médicos clasificaron a los que presentaban síntomas respiratorios. La noticia del aterrizaje de emergencia ya había llegado a los medios internacionales, con los primeros informes centrados en la misteriosa escolta de cazas. Octavia encontró a Mercer apartada de la multitud, observando la eficiente respuesta militar con una evaluación profesional. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la pista, resaltando los ángulos afilados de su rostro, un rostro que ya no intentaba mimetizarse. Los pasajeros preguntan quién los salvó, dijo Octavia en voz baja. ¿Qué debo decirles? La mirada de Mercer permaneció fija en el avión. Díganles que fue el entrenamiento de la tripulación de vuelo y la habilidad de servicios de emergencia. Esa no es la verdad. Es la verdad que necesitan. Mercer se giró para encarar a Octavia. Tu hermano guardó mi secreto durante 5 años. ¿Harás lo mismo? Antes de que Octavia pudiera responder, una camioneta negra frenó bruscamente cerca. Aparecieron 4 militares, con porte inconfundiblemente oficial. El hombre de cabello plateado que iba al frente llevaba estrellas de general en los hombros. Su rostro curtido denotaba sorpresa, luego algo parecido al asombro al ver a Mercer. Fénix, dijo, acercándose rápidamente. El propio Lazarus estaría impresionado. General Hargrove, reconoció Mercer sin entusiasmo. Es una coincidencia interesante encontrarlo en esta base remota. La coincidencia no tiene nada que ver, respondió el general. Cuando códigos de autenticación que no se han usado en 8 años aparecen de repente en los canales militares, la gente se da cuenta. Miró la aeronave y luego volvió a mirar a Mercer. Aunque admito que encontrarlo con vida también es inesperado para mí algunos días. El general hizo una señal a su personal, que se movió para crear un perímetro a su alrededor. Necesitamos informar de inmediato. La situación es más compleja de lo que me doy cuenta. Siempre lo es, respondió Mercer. Se giró hacia Octavia. Deberías reunirte con tu tripulación. Necesitarán tu ayuda con los pasajeros. Octavia dudó. ¿Te volveré a ver? La expresión de Mercer se suavizó un poco. Probablemente no, pero dile a Wyatt que Fénix dice que la deuda ya está pagada. Mientras Octavia se alejaba, oyó al general hablar en voz baja y urgente. La toxina de esa aeronave era de grado militar. Esto no fue un accidente. Alguien quería que ese avión se estrellara, y específicamente que pareciera un accidente. ¿Por qué este vuelo?, preguntó Mercer, con la voz apagada a medida que la distancia entre ellos se acrecentaba. Porque estabas en él, fue la respuesta del general antes de desaparecer en la camioneta que los esperaba. El amanecer amaneció sobre Wadriline, tiñendo la instalación militar de tonos dorados y ámbar. Habían pasado 20 horas desde el aterrizaje de emergencia del vuelo 863. Los pasajeros habían sido absueltos de exposición tóxica tras rigurosos exámenes médicos, alojados durante la noche en alojamientos de la base y ahora estaban siendo procesados para continuar su viaje en una aeronave de reemplazo. En una sala de conferencias segura con vistas a la pista, Mercer Calewa estaba de pie junto a la ventana, observando la actividad abajo. Había cambiado la vestimenta civil del día anterior por la ropa militar estándar proporcionada por la base. Sin el cuidadoso camuflaje de la normalidad, su verdadero porte era inconfundible. La postura erguida, la mirada calculadora, la disposición enérgica de alguien que había pasado décadas en uniforme. Detrás de ella, el general Hargrove revisaba documentos en una tableta, levantando la vista ocasionalmente hacia su operativo resucitado. 2 oficiales de inteligencia permanecían sentados en silencio al otro extremo de la mesa, registrando cada palabra. La toxina era un derivado ruso, explicó a Robe, dejando la tableta. SVX-7 modificado, diseñado para incapacitar gradualmente en lugar de matar. El objetivo era, sin duda, la tripulación de vuelo con dispersión secundaria a través del sistema de aire de la cabina. Y su inteligencia confirma que yo era el objetivo real, afirmó Mercer en lugar de preguntar.
Alguien se esforzó al máximo para rastrear su nueva identidad. La pregunta es ¿quién? Hargrove se unió a ella en la ventana. Su muerte fue confirmada al más alto nivel. Operación Yemen hace 8 años. Su cuerpo fue identificado mediante análisis de ADN. El reflejo de Mercer en el cristal no mostró ninguna emoción. Claramente, alguien fue más minucioso en su verificación que nuestra propia gente. Necesitamos saber cómo sobrevivió a Yemen, coronel, y dónde ha estado durante 8 años. No lo necesita. Mercer se giró para mirarlo directamente. Esa operación fue un fracaso desde el principio. Alguien quería borrar a Fénix. Simplemente les di lo que querían. El rostro curtido del general se endureció. Se apagó. Sin autorización. Eso es deserción. Es supervivencia. La misión en Yemen fue una trampa. Mi equipo de extracción nunca llegó. En su lugar, conseguí un equipo de exterminio con nuestros uniformes. La voz de Mercer se mantuvo controlada, pero Ise se había infiltrado. Alguien dentro de nuestra organización quería eliminarme. Cuando fracasaron, me aseguré de que creyeran que habían tenido éxito. 8 años, coronel, podría haber contactado. ¿Con quién? Con la misma cadena de mando que organizó mi ejecución. Mercer negó con la cabeza. Construí una nueva identidad. Mantuve la cabeza baja hasta ayer, cuando alguien más decidió que Fénix debía permanecer enterrado. Un golpe en la puerta los interrumpió. Un joven teniente entró, saludando bruscamente. Señor, los pasajeros solicitan una reunión con el coronel Kalewa antes de la salida. La presencia mediática está creciendo. CNN informa sobre el misterioso piloto que salvó el vuelo 863. Hargrove despidió al teniente con un gesto de la cabeza. Esto complica las cosas. No cambia nada, respondió Mercer. Mercer Kalewa murió con el resto del vuelo 863 en un desafortunado accidente en el mar. Fallo de mantenimiento. Pérdida trágica. Eso ya no es una opción. El general señaló hacia la ventana. Abajo, varias furgonetas de noticias se habían reunido en el perímetro, con sus antenas parabólicas apuntando al cielo. Demasiados testigos. Demasiadas grabaciones telefónicas de esos cazas de escolta. La historia ya es viral. Mercer apretó la mandíbula. Entonces, denles una historia diferente. Una que no comprometa la seguridad nacional ni ponga en la mira a nadie. Antes de que Hargrove pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era Octavia Reeves, todavía con su uniforme de azafata, aunque visiblemente arrugado tras la terrible experiencia. Disculpen la interrupción, dijo, con la mirada fija en Mercer en lugar de en el general. Los pasajeros han organizado una ceremonia improvisada. Solicitan la presencia del piloto que lo salvó. Eso no será posible, empezó Hargrove, pero Mercer levantó una mano para detenerlo. ¿Qué clase de ceremonia? Octavia se enderezó, dirigiéndose a Mercer con formal respeto. Quieren agradecerte como es debido. Muchos han deducido que eres militar, aunque desconocen los detalles, y hay alguien especial que quiere conocerte, un coronel retirado de la Fuerza Aérea que reconoció tu voz en las grabaciones que tomó su esposa. Mercer y Hargrove intercambiaron miradas. La situación estaba evolucionando sin control. Asistiré brevemente, decidió Mercer. Pero como representante del equipo de respuesta a emergencias, no como Fénix. Hargrove respiró de lado. Haré que Asuntos Públicos prepare una declaración. El coronel Mercer Kalewa permanece oficialmente fallecido. Sea cual sea la identidad que hayas estado usando, quédate con ella. 30 minutos después, Mercer cruzó la pista hacia los pasajeros reunidos. Se había puesto de civil, aunque cualquiera con experiencia militar reconocería su porte al instante. El general había insistido en un destacamento de seguridad que mantuviera una distancia prudencial. Los pasajeros se habían reunido cerca de su avión de reemplazo, un podio improvisado con cajas de equipaje. Cuando Mercer se acercó,
Una oleada de reconocimiento recorrió la multitud. Se extendieron los susurros. Aparecieron teléfonos, grabando el momento. Un hombre de mediana edad dio un paso al frente. El empresario del 27A. Sus quejas anteriores habían sido reemplazadas por humildad. En nombre de todos los del vuelo 863, quiero expresar nuestra profunda gratitud, anunció, y su voz se oyó entre la multitud reunida. Cuando ambos pilotos estaban incapacitados y perdíamos altitud, usted avanzó sin dudarlo. Sus acciones salvaron 213 vidas. Mercer asintió en señal de reconocimiento, pero permaneció en silencio. Conocemos sus fuerzas armadas, continuó el empresario. Una especie de piloto especial. Respetamos que haya cosas de las que no se pueda hablar, pero queríamos que supiera que lo que hizo jamás será olvidado. Entre la multitud, un hombre de cabello canoso, de unos 70 años, dio un paso al frente, con una postura inconfundiblemente militar a pesar de su ropa de civil. Caminó directamente hacia Mercer y se detuvo a 2 pasos. Con él Everett Pierce, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, retirado, dijo, con la voz cargada de décadas de mando. La expresión de Mercer permaneció neutral, pero algo brilló en sus ojos. Reconocimiento. Yo era jefe de pruebas de vuelo en Edwards cuando usted pasó por el programa, continuó el coronel Pierce, bajando ligeramente la voz. Nunca olvidé su voz en la radio. El piloto más natural que jamás haya certificado. Sin previo aviso, el coronel Pierce se puso firme y pronunció un saludo militar perfecto. El honor es mío, Phoenix. La multitud guardó silencio, presenciando la fuerza del momento sin comprender del todo su significado. Mercer devolvió el saludo con precisión, la memoria muscular de años de servicio se impuso. El honor es mío, coronel Pierce. Uno a uno, se acercaron otros pasajeros. Una madre con 2 niños pequeños que le entregó tarjetas de agradecimiento dibujadas a mano a Mercer. Una pareja de ancianos que simplemente la abrazó con lágrimas en los ojos. La estudiante universitaria que había dormido durante la mayor parte del vuelo hasta la emergencia, ahora le estrechaba la mano solemnemente. Octavia permanecía a un lado, observando la procesión con una mezcla de orgullo y melancolía. Esta sería la última vez que Mercer Calloway, o quienquiera que fuera, sería reconocida por sus acciones. Mañana, la historia sería depurada, los detalles clasificados borrados y Phoenix desaparecería de nuevo. Al concluir la ceremonia, el general Hargrove se acercó con un grupo de oficiales. Su expresión dejaba claro que el tiempo se agotaba. El avión está listo para el embarque, anunció a la multitud. Si se dirigen al avión, podemos llevarlos a Honolulu antes del mediodía. Mientras los pasajeros se dispersaban, Mercer se encontró cara a cara con Octavia por última vez. ¿Continuarán a Honolulu con nosotros?, preguntó Octavia, aunque sabía claramente la respuesta. No, no lo haré, respondió Mercer. Mi viaje toma un camino diferente desde aquí. Octavia asintió, comprendiendo el subtexto. Mi hermano estará decepcionado de extrañarte. Algunos fantasmas es mejor no molestarlos. Mercer metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño objeto metálico, el pin de unidad que Octavia le había dado. Quédense con esto. Pertenece a los vivos, no a los muertos. Pero mi hermano quería que lo tuvieran. Díganle que lo llevé en la misión más importante de mi vida, llevar a su hermana a casa sana y salva. La última llamada de embarque llegó por los altavoces. Octavia dudó, luego abrazó impulsivamente a Mercer, una acción que claramente tomó por sorpresa al experimentado agente. Después de tras un momento de vacilación, Mercer devolvió el gesto brevemente antes de retroceder. Buen viaje, Octavia Reeves. Adiós, Phoenix. Mientras Octavia subía al avión de reemplazo, Mercer se giró y vio al general Hargrove esperando. Eso fue arriesgado, dijo, observando a los pasajeros que subían al avión. Las conexiones personales son puntos vulnerables en tu profesión.
Mi línea de trabajo terminó hace 8 años en Yemen, respondió Mercer. Cualquier identidad que estés a punto de crear para mí será mi cuarta. En algún momento, general, usted tiene que preguntarse qué queda debajo de todos los indicativos y las historias de portada. Hargrove la estudió durante un largo momento. ¿Qué queda, coronel? Mercer observó cómo la puerta del avión se cerraba, sellando a Octavia y a los pasajeros dentro. Deber. Siempre se ha tratado del deber. Entonces entenderás por qué te necesitamos de vuelta. Fénix fue nuestro agente encubierto más exitoso por una razón. Tus instintos, tu adaptabilidad, tus habilidades particulares. Son irreemplazables. Y ahora alguien sabe que estoy viva, lo que me convierte en un pasivo y no en un activo. El general meneó la cabeza. Al contrario, te convierte en cebo. El avión de reemplazo comenzó a rodar hacia la pista, llevando consigo a los últimos testigos de la resurrección de Fénix. A medida que ganaba velocidad y se elevaba hacia el cielo sin nubes, Mercer lo observó ascender hasta que no fue más que un destello de metal contra el azul. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó finalmente. Ahora te damos una opción, respondió Hargrove. Jubilación definitiva con una nueva identidad en una isla tan remota que ni siquiera yo sabré su nombre. O reactivación. Ayúdenos a encontrar quien intentó derribar esa aeronave y por qué están tan empeñados en eliminar a Fénix. Estas no son las únicas opciones. Hargrove levantó una ceja. No, podría simplemente alejarme y desaparecer de nuevo. Me he vuelto bastante bueno en eso. Se podría, reconoció el general. Pero no lo harás. ¿Por qué no? Porque alguien atacó un avión civil, a 213 personas inocentes, para llegar hasta ti. La voz de Hargrove se endureció y Fénix nunca deja una misión sin terminar. Los ojos de Mercer permanecieron fijos en el avión que desaparecía, ahora apenas un punto distante en el vasto cielo del Pacífico. Durante 8 años, construyó una vida en las sombras, existiendo pero nunca viviendo verdaderamente. Un fantasma entre los vivos, observando el mundo desde la fila 27. ¿Cuándo empezamos?, preguntó finalmente. 3 días después, cuando el avión de reemplazo del vuelo 863 completó su viaje a Honolulu, Octavia Reeves recibió un pequeño paquete en su hotel. Dentro había una nota sencilla con coordenadas y una hora junto a un pin de aviación antiguo con la insignia del escuadrón Nighthawk, una unidad oficialmente catalogada como disuelta en 2015. La nota contenía solo 5 palabras. La misión aún no ha terminado. Esa noche, mientras los pasajeros del vuelo 863 eran entrevistados por las principales cadenas de noticias sobre su milagrosa supervivencia, Octavia se alejó del frenesí mediático. Se dirigió a las coordenadas proporcionadas, un pequeño aeródromo privado en las afueras de Honolulu. En la pista nos esperaba un anodino avión privado, con los motores ya en marcha. Al pie de la escalera de embarque se alzaba una figura en la creciente oscuridad. Postura recta, mirada calculada, posición preparada. El Fénix había resucitado una vez más.